Diseño de una muestra. La distribución normal básicamente es una de las opciones más apropiadas siempre que la muestra esté constituida por 30 participantes o más. El procedimiento para trabajar el diseño de una muestra es el siguiente. Primero, debemos formular las preguntas de investigación. Esto es bien importante. O sea, ¿qué preguntas vamos a estar contestando con nuestro diseño de una muestra? Luego tenemos que establecer unas hipótesis correspondientes. Cuando digo hipótesis correspondientes, tienen que ser hipótesis que se puedan poner a prueba a través del método estadístico y que ayuden de alguna forma u otra a contestar también la pregunta de investigación. Luego vamos a seleccionar un nivel de significancia apropiado. Por ejemplo, el más que se utiliza es un alfa, que es igual a 0.05. El nivel de significancia básicamente es el punto de corte que vamos a seleccionar para poder determinar si la hipótesis nula, que la hipótesis nula es la que nos dice que no hay diferencias entre las medias, o sea, entre los promedios que estamos comparando, pues con ese punto de corte vamos a poder determinar si la hipótesis nula se acepta o se rechaza a la luz de los resultados obtenidos. El valor de 0.05 lo que nos va a decir es que tenemos un 5% de error en fallar nuestra conclusión a la hora de decir que aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Aquí tenemos la fórmula del diseño de una muestra. Esta fórmula que está aquí básicamente es lo mismo que esta que ven acá, es la misma fórmula, pero vamos a estar usando esta porque se nos hace más fácil trabajar con este pedacito de aquí, que básicamente es esto mismo de acá, pero lo van a ver ahora. Z es la desviación de la curva. Tenemos el promedio de la media de la muestra, tenemos la media poblacional, tenemos la desviación estándar, el tamaño de la muestra y el error estándar de la distribución de las medias, que es el pedacito este de aquí abajo, es el error estándar de la distribución muestral de las medias. El error estándar, si recuerdan la desviación estándar, pues la desviación estándar era un indicador del grado de dispersión de los valores respecto de la media de la distribución. O sea, la desviación estándar nos decía cuánto se están dispersando los valores o se están alejando los valores de la media. Eso es lo que nos dice la desviación estándar. De igual forma, cuando hablamos del error estándar, estamos hablando, o sea, estamos trabajando con el mismo concepto. Cuánto se va alejando una puntuación de la media. La desviación estándar se aplica a la distribución de sujetos. O sea, cuando estamos trabajando solamente con sujetos. Pero cuando vamos a trabajar con distribuciones de medias muestrales, o sea, cuando tenemos dos medias o más, o cuando vamos a comparar dos grupos, en ese caso ya no se llama desviación estándar, se llama error estándar. Hipótesis. En las pruebas de hipótesis nos va a interesar determinar la probabilidad de observar diferencias debido a fluctuaciones de carácter fortuito. Esto significa que las hipótesis las vamos a querer establecer diciendo que hay alguna diferencia entre la media de un grupo versus la media de otro grupo, pero vamos a ponerlo a prueba a base de diferencias estadísticamente significativas. Cuando digo estadísticamente significativas, me refiero a que vamos a utilizar una prueba estadística, o sea, una fórmula estadística, para poner a prueba nuestra hipótesis. Y ahí vamos a poder tomar una decisión si aceptamos la hipótesis nula o si rechazamos la hipótesis nula. Cuando el investigador selecciona un determinado nivel alfa, ya sea un alfa que es igual a 0.05, lo que estamos haciendo básicamente es poniendo un punto de referencia para tomar nuestra decisión de rechazar o aceptar la hipótesis nula. La hipótesis nula
en este caso se escribe H0, ponemos 2 puntitos y ponemos la media de nuestro grupo es igual a la media poblacional. Eso es lo que está diciendo aquí esta fórmula. Esto se llama una hipótesis estadística, este pedazo de aquí. Esto es una hipótesis estadística. Abajo está lo que significa la hipótesis nula, que es la media de sesiones necesarias para lograr mejorías con la nueva terapia. Aquí tengo un ejemplo de hipótesis nula. La media de sesiones necesarias para lograr mejorías con la nueva terapia no difiere significativamente de la media con la terapia anterior. ¿Qué está diciendo esta hipótesis nula? Pues que las sesiones para mejorar con la nueva terapia no cambia, o sea, no tiene ningún efecto más allá que se pueda hacer comparable con la media anterior, sino que básicamente son resultados similares, no hay una mejoría significativa. Eso es lo que nos está diciendo esta hipótesis nula. En otro lado tenemos la hipótesis alterna. La hipótesis alterna se puede escribir de forma estadística, como está aquí, o en palabras, como está acá. En la forma estadística ponemos H1, significa hipótesis alterna, y 2 puntitos, y ponemos la fórmula. En la media de nuestro grupo va a ser menor que la media poblacional. Aquí estamos indicando ya una dirección. Estamos diciendo que nuestra media va a ser menor que la media poblacional. Por lo tanto, la media de sesiones necesarias para lograr mejorías con la nueva terapia es significativamente menor que la media con la terapia anterior. Y ahí tenemos una desviación, una hipótesis alterna establecida. En la prueba de hipótesis, para rechazar la hipótesis nula, el valor obtenido debe ser igual o superior al nivel crítico, lo que significa que estará igual o por debajo del alfa de 0.05. Por otro lado, para aceptar la hipótesis nula, el valor obtenido debe ser menor que el nivel crítico, lo que nos indica que el valor obtenido va a estar por encima del alfa de 0.05, en caso de que hayamos elegido un alfa de 0.05. Como ya le había indicado, el 0.05 lo que significa es un 5% de error al poder decir si el cambio se debió a factores del experimento o si se debió a factores aleatorios, a factores que no conocemos. Básicamente eso es lo que significa ese 5%. Es el margen de error que estamos aceptando. Hipótesis unilateral. La hipótesis unilateral nos da dirección. O sea, en este caso nos dice que va a ser un valor mayor que la media poblacional, o podría ser lo contrario, podría ser un valor menor que la media poblacional. Siempre va a establecer la dirección hacia dónde, si va a ser mayor que la media poblacional o va a ser menor que la media poblacional o la media del grupo que estemos comparando. Aquí tenemos una curva normal donde tenemos toda esta zona en blanco es la zona de normalidad, o sea, donde se acepta la hipótesis nula. Si el valor de nosotros cae aquí, de aquí hacia adelante, significa que está dentro de la zona de rechazo. Y al estar dentro de la zona de rechazo, significa que vamos a rechazar la hipótesis nula. Pueden ver que esto representa el 0.05 o el 5% de error que estamos asumiendo. Y la zona de normalidad representa el 95% de los demás valores. Por otro lado, si tenemos una hipótesis bilateral, lo que estamos diciendo o indicando es que podemos tener un resultado hacia cualquiera de los dos lados de la curva. Esto significa que cuando establecemos nuestra hipótesis, no le estamos indicando una dirección, solamente estamos diciendo que va a haber un cambio estadísticamente significativo en la diferencia de las medias
pero no estamos diciendo si ese cambio va a ser que va a ser un aumento, no estamos diciendo si ese cambio que va a ser una disminución, nada de eso estamos estableciendo. Solo estamos diciendo que va a haber un cambio, pero no decimos hacia dónde. En ese caso, la hipótesis bilateral, pues la curva se trabaja de esta forma. Tenemos un pedacito de zona de rechazo hacia el lado izquierdo de la curva y un pedacito de rechazo hacia el lado derecho de la curva. Van a ver que ahora ya no es un punto 0,5, ahora es un punto 0,25. ¿Por qué? Porque el punto 0,5 se dividió entre dos para poder distribuirlo en los dos pedazos de la curva. Y ahora es un punto 0,25, que básicamente sumado los dos es un punto 0,5. Y tenemos la zona de aceptación en todo este pedazo central del medio. Aquí tenemos un ejercicio para ir acostumbrando por lo menos la vista a poder identificar si se acepta o se rechaza una hipótesis nula. En el primero vemos que dice que la media del grupo es igual a la media poblacional. Entonces pensemos, si la media del grupo es igual a la media poblacional, ¿se rechaza o se acepta la hipótesis nula? Recordando que la hipótesis nula decía que la media no va a haber diferencias estadísticamente significativas entre las medias. Pues si esa es la definición de hipótesis nula, significa que en la primera ejercicio, o sea, aquí, debemos aceptar la hipótesis nula, porque si el promedio del grupo es igual al promedio poblacional, básicamente esa es la definición de hipótesis nula. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. En el segundo, me está diciendo que la media del grupo no es igual a la media poblacional. Por lo tanto, es una respuesta contraria a lo que es la definición de hipótesis nula. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, porque si no son iguales, pues los rechazamos. Aquí tenemos un poquito diferente. Tenemos un valor de Z que es igual a 3.24. Este es el valor de Z. Y un valor de Z crítica, este es el punto de corte, de 1.64. Este valor de aquí, ¿es mayor o igual a este valor de acá? No, ¿verdad? Este valor es mayor. Al ser mayor significa que sobrepasa la Z crítica, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. En este caso de acá, básicamente lo que vamos a estar haciendo es que este valor, este es el valor obtenido, lo vamos a comparar con el valor crítico. Si el valor obtenido es igual o mayor que el valor crítico, rechazamos la hipótesis nula. Pero si el valor obtenido es menor que el valor crítico, aceptamos la hipótesis nula. En este caso, una Z de 1.43 es menor que una Z crítica de 1.96. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Y en el ejemplo de abajo, vemos que los dos son iguales. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Acá tenemos un ejercicio que es lo que vamos a estar viendo cuando se trabajen estadísticas a computadora. Estos son los valores que van a obtener. Las P son el valor de significancia. Una significancia menor de 0.05 significa que vamos a rechazar la hipótesis nula. Pero una significancia mayor de 0.05 significa que vamos a aceptar la hipótesis nula. Cuando la significancia es igual a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Esto es importante aprenderlo. Diseño entre grupos. Contraste para dos medias muestrales. Esto significa que vamos a estar trabajando con dos promedios y vamos a comparar esos dos promedios para ver si son iguales o no, o si son estadísticamente diferentes. Vamos a trabajar con las medias de dos muestras.
se procede a establecer la pregunta específica que nos interesa contestar. Se establecen las hipótesis correspondientes, o sea, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis nula siempre va a decir que son iguales los valores. Importante, cuando hablamos de rechazar o aceptar la hipótesis, siempre lo vamos a hacer con la hipótesis nula. Siempre aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. No lo hacemos con la alterna. Siempre se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Por eso es bien importante establecerla. Y siempre la hipótesis nula va a decir que los promedios son iguales. O sea que no hay diferencia estadísticamente significativa entre los promedios. Luego se establece el nivel alfa que corresponda. En este caso siempre vamos a estar utilizando el punto 0.5. Pero puede ser punto 0.3, puede ser punto 0.1 o puede ser punto 0.01. Pero nosotros vamos a mantenernos dentro del punto 0.5. Si lo que buscamos es establecer si hay diferencias significativas o no entre las medidas de ambos grupos, pues vamos a utilizar la siguiente fórmula. Básicamente es la media del grupo 1 menos la media del grupo 2 dividido entre el error estándar de las diferencias de las medias. La fórmula para el error estándar de la diferencia de las medias es la que tenemos aquí. Básicamente es el error estándar estimado para la primera muestra al cuadrado más el error estándar estimado para la segunda muestra al cuadrado. Que esto se supone que es al cuadrado, porque no quedó bien. Y tenemos que sacar el error estándar estimado para cada una de las muestras. La fórmula es la que sigue. Es la desviación estándar de la primera muestra dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que es n. Y en la segunda muestra, en la misma fórmula, lo que cambia es que es para la segunda fórmula. Un ejercicio. ¿Se acepta o se rechaza la hipótesis nula? En el primero, dice que la media del grupo 1 es igual a la media del grupo 2. ¿Qué piensan? ¿Se acepta o se rechaza la hipótesis nula? Se acepta la hipótesis nula. En el segundo, dice que la media del grupo 1 no es igual a la media del grupo 2. ¿Qué creen ustedes? Se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué significa una z de 1.74 cuando el valor crítico fue 1.96? Bueno, básicamente significa que se acepta la hipótesis nula. ¿Y qué significa una z, un valor z de 1.64 cuando el valor crítico fue 1.64? Pues se rechaza la hipótesis nula. Acá tenemos un ejemplo de la curva con el valor obtenido, que es el valor z en negro, y el valor de crítico, que es el valor z en rojo. Básicamente la regla es la misma. Si para poder rechazar la hipótesis nula, el valor obtenido, o sea, esto que está en negro aquí, debe estar igual o por encima del valor crítico. Si está por debajo, en esta zona se rechaza. Pero si está hacia acá, se acepta. Entonces, en este caso, pues ya saben la respuesta. Aquí pues se acepta la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque el valor obtenido no sobrepasó al valor crítico. Y en este ejemplo de acá, tenemos un valor obtenido negativo 1.34 y un valor crítico de negativo 2.06. Es lo mismo que vimos en el ejemplo anterior. El valor crítico es este que está aquí y tiene que ser hacia acá para poder rechazarlo. Pero si está por detrás del valor crítico, o sea, hacia acá, pues se acepta. O sea, este valor obtenido tiene que ir hacia allá, alejarse más del valor crítico en su dirección. Como no lo hace, pues por lo tanto se mantiene toda esta zona en la zona
de aceptación. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. En este ejemplo, ¿qué pueden ver? Ven que el valor obtenido, o sea, este que está aquí, va por encima del valor crítico, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Aquí ambos valores son iguales, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula.